Nunca imaginé que mi vida, tan cuidadosamente construida, pudiera desmoronarse en la calidez de una tarde festiva. El salón del restaurante olía a flores recién cortadas y a vino dulce, las risas rebotaban en las paredes mientras yo me deslizaba entre las mesas, más consciente de mi cuerpo que en años. Había elegido ese vestido por cómo realzaba mis curvas aún firmes, y el encaje delicado de la lencería nueva me recordaba cada vez que respiraba que, aunque fuera en secreto, quería sentirme deseada. Las conversaciones se entremezclaban en un ruido de fondo, y mi marido se perdía entre abrazos y bromas con viejos amigos, atento a todos menos a mí. Sus gestos eran automáticos, su atención un acto reflejo, como si la cercanía se hubiera desgastado en 1000 cenas idénticas. Cuando se giraba hacia mí, su sonrisa era amable y vacía, llena de cariño, sí, pero tan falta de fuego que dolía más que el silencio. Fue mi suegro quien rompió la quietud interior que tanto me esforzaba en mantener. Él, siempre irónico, con esa voz áspera de hombre que ha vivido demasiado y ha aprendido a no pedirle explicaciones a la vida. Bromeó sobre los años y las arrugas, sobre cómo la edad puede volvernos invisibles o, al contrario, hacer que por fin nos miremos sin filtros. Sus palabras tenían filo, pero no herían, al contrario, me despertaban. Percibí en su mirada una chispa de reconocimiento, algo que iba más allá de la mera cortesía familiar. Me sentí observada no como madre, esposa o nuera, sino como mujer. La tensión era un hilo invisible bajo la mesa, las manos que se rozaban al pasar los platos, el calor que subía por mis mejillas cuando reíamos de algo solo nuestro. Cada vez que mi suegro me dirigía la palabra, sentía como mi postura cambiaba, como el cuerpo respondía con una urgencia que no recordaba haber sentido desde hacía años. El ambiente, iluminado y seguro, contrastaba con el vértigo que crecía dentro de mí. Mientras mi marido discutía acaloradamente con su hermano sobre fútbol y trabajo, yo me dejé llevar por el juego de dobles sentidos, por las frases en voz baja que nadie más parecía escuchar. En un momento me sorprendí buscando la mirada de mi suegro en el reflejo de una copa, riendo demasiado alto por un comentario sin importancia. La mesa entera era una escena coreografiada, pero solo nosotros dos bailábamos fuera de ritmo, inventando un lenguaje propio de miradas, gestos, silencios. La tarde avanzó, y el sol atravesaba los ventanales dibujando manchas de luz sobre mi falda. Decidí salir al balcón, necesitaba aire. El bullicio quedó atrás y el frescor me despejó los pensamientos, aunque la sensación de ser observada persistía, como si mi piel hubiera quedado marcada por cada mirada, cada roce. Escuché pasos detrás de mí, sin girarme, supe que era él. Se apoyó junto a mí en la barandilla, y sin preámbulos, empezó a hablar de lo absurdo que era celebrar aniversarios cuando la vida, en realidad, no entiende de fechas. La conversación se volvió íntima en cuestión de segundos, como si hubiéramos saltado años de confianza. Hablamos de deseos guardados, de lo que se pierde y lo que se gana con el tiempo, de cómo a veces uno finge que todo está bien solo para no romper la armonía superficial. Sentí su mano apoyarse sobre la mía apenas un segundo, suficiente para que el pulso se acelerara. El contacto fue breve, deliberado, y aún así cargado de algo que no era inocente. Me miró con una mezcla de burla y ternura, preguntándome si alguna vez había sentido que mi vida estaba demasiado llena de certezas y demasiado vacía de sorpresas. No. Supe qué responder, solo sonreí de lado, desviando la mirada hacia la calle. En ese instante, supe que algo fundamental había cambiado. El ruido del restaurante volvió a llenarme los oídos cuando regresé a la mesa, pero dentro de mí, el eco de ese encuentro seguía vibrando, encendiendo partes de mí que creía dormidas. Esa noche, al llegar a casa, elegí con esmero el camisón para dormir, eligiendo el más suave, el que mejor recordaba mi piel. Me acosté junto a mi marido, que ya dormía con la respiración tranquila, ajeno a cualquier turbulencia. Yo permanecí despierta, sintiendo el peso delicioso de una anticipación que no podía ni quería definir. Afuera, la ciudad seguía su curso, indiferente. Dentro de mí, sin embargo, ya nada era igual. La mañana siguiente fue un mar de contradicciones. El sol, agresivo y cálido, se colaba por las cortinas del dormitorio, bañando las sábanas en una luz demasiado honesta para mis pensamientos. Desperté antes que mi marido, observando su cuerpo inmóvil, el ritmo predecible de su respiración, la seguridad de su rutina. Me pregunté, no sin culpa, si alguna vez se había sentido como yo, desplazado en su propio hogar, buscando migajas de atención donde antes había abundancia. Me levanté despacio,
tratando de no despertarlo, y me envolví en una bata suave, eligiendo con esmero el conjunto de lencería que usaría ese día. Escogí el que más me recordaba a la mujer que fui en mi juventud, encaje burdeos, tirantes finos, una prenda que era más un secreto que un accesorio. No era para mi marido, aunque estuviera bajo su mismo techo, era para mí, y, en algún rincón escondido de mi conciencia, también para él, el otro. La casa estaba en calma. El desayuno se preparó casi solo, los movimientos aprendidos de memoria después de años de repeticiones. Mi marido, atareado con su móvil y su agenda, se despidió con un beso distraído, murmurando algo sobre una reunión inesperada que lo mantendría ocupado hasta tarde. Me quedé sola en la cocina, mirando la puerta cerrarse y sintiendo una extraña ligereza en el pecho, como si de pronto la casa fuera más grande y mis pasos, más audaces. No pasó ni una hora antes de escuchar el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con mi suegro, tan casual como siempre, con una bolsa de pan y esa media sonrisa sarcástica que parecía decir que nada en este mundo podría sorprenderlo. Dijo que venía de paso, que la panadería del barrio era la mejor de la ciudad y que no podía resistirse a comprarme unos bollos recién hechos. La excusa era absurda, pero en su voz había un matiz que solo yo podía reconocer, un deseo camuflado de cotidianidad. Le ofrecí café y mientras el aroma llenaba la casa, la conversación fluyó con una facilidad que me resultaba a la vez cómoda y inquietante. Hablamos de trivialidades, del clima, de los cambios en el barrio, de viejos viajes familiares. Pero bajo cada palabra se escondía una tensión elástica, un subtexto palpitante. Observé sus manos moverse al gesticular, su risa franca y el brillo de sus ojos al mirarme fijamente. Sentí el calor subir por mi cuello, la piel erizada por un roce imaginario. De pronto, un silencio se posó entre nosotros. No era incómodo, más bien expectante. Mi suegro dejó la taza sobre la mesa y se acercó un poco más, el rostro serio, los ojos explorando los míos con una franqueza desarmante. ¿Siempre madrugas tanto?, preguntó, su voz baja, casi un susurro, desde hace años. Las mañanas son lo único que siento que aún me pertenece, respondí, sorprendida por la sinceridad de mis propias palabras. En ese instante, el tiempo pareció hacerse denso. Vi cómo su mano buscaba la mía, lenta, deliberada. El contacto fue tan sutil que apenas lo sentí, pero el efecto fue devastador. Mi cuerpo respondió como una ola contra las rocas, con una mezcla de miedo y necesidad. No me aparté, casi sin pensar, me levanté para recoger unas migas de la mesa. Él también se levantó, quedando a mi lado, ambos fingiendo normalidad. La proximidad era eléctrica, un imán invisible. Cuando me giré, mi rostro quedó a centímetros del suyo. Nos miramos un instante eterno, y sentí su respiración cálida rozar mi mejilla. No hubo palabras. No las necesitábamos. Fue entonces cuando sucedió, un roce de labios, apenas un instante, como si ambos temiéramos romper algo sagrado. Pero la fugacidad no le quitó peso, al contrario, fue como un relámpago que iluminó todas las sombras. Sentí el sabor a café. Y el temblor de su mano en mi cintura, el latido desenfrenado de mi propio corazón. Nos separamos enseguida, ambos conteniendo la respiración. Fingí buscar algo en la encimera, con las manos temblorosas y la cabeza dando vueltas. Él, recobrando su postura habitual, hizo una broma tonta sobre el azúcar y se sentó de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero la atmósfera había cambiado. Todo era igual y, a la vez, nada era igual. Cuando se fue, me quedé de pie en la cocina, repasando cada segundo de ese momento prohibido. Me sentí viva y culpable, excitada y perdida. El espejo del pasillo me devolvió una imagen distinta, la de una mujer que había cruzado un límite invisible, y no quería retroceder. El resto del día fue una coreografía de movimientos distraídos. Cada vez que cruzaba una habitación, revivía la escena, una y otra vez. Por la tarde, mientras lavaba los platos, recordé el peso de su mano en mi cintura y me estremecí. La memoria se convirtió en deseo, y el deseo en una urgencia que no sabía cómo apagar. Al caer la noche, mi marido regresó cansado, ajeno a la tormenta que llevaba dentro. Intentó iniciar una conversación banal, pero mi atención estaba en otra parte. Cuando me abrazó en la cocina, sentí su tacto ajeno, casi frío. Me pregunté, sin poder evitarlo, ¿cómo sería si pudiera fundir ambos mundos, si mi cuerpo no tuviera que mentirle a mi mente? Esa noche, mientras él dormía a mi lado, repasé cada detalle del día, cada sensación, cada pensamiento. Me di
Cuenta de que ya no tenía miedo, solo una expectativa dolorosa, como si algo grande estuviera a punto de suceder. Cerré los ojos, abrazando la contradicción, deseaba a mi marido por costumbre y al otro por necesidad, no podía saber aún cómo. Cambiaría mi vida ese primer beso. Pero si sabía que no volvería a ser la misma, y en esa certeza me dormí, la cabeza llena de imágenes, el cuerpo aún vibrando por un roce que apenas había existido, la mañana siguiente fue como si el mundo hubiera cambiado su eje. Despert. Temprano, sintiendo el peso de una emoción que no sabía dónde colocar. Preparé el café en silencio, sintiendo que todo lo que hacía estaba cargado de un significado nuevo. Mi marido seguía absorto en sus cosas, desayunó apurado, lanzó un comentario rápido sobre el clima y salió corriendo. El portazo dejó en el aire un eco de rutina, ese que durante años había sido la música de fondo de mi vida. Pero ese día, todo me parecía ajeno y levemente absurdo. Intenté refugiarme en lo cotidiano, ordené la casa, regué las plantas, llamé a una de mis hijas para saber cómo estaba. Pero en cada tarea, mi mente volvía una y otra vez a la cocina de la mañana anterior, al temblor en mis manos, al calor repentino y al recuerdo del beso, breve pero insoslayable. Me pregunté muchas veces si él estaría pensando en lo mismo. Por un momento consideré llamarlo, inventar cualquier excusa banal, pero no tuve valor. Me sentí adolescente y ridícula. Lo cual, curiosamente, también me hacía sentir viva. A media mañana, el timbre del teléfono rompió el silencio. Era mi suegro. Su voz, segura y cálida, parecía inmune a los titubeos que me carcomían. ¿Te gustaría acompañarme a la galería de arte esta tarde? ¿Han traído una exposición nueva?, preguntó, como si tal invitación fuera lo más natural. Entre suegros y nueras, no estoy segura, respondí, dejando la frase en el aire. No tienes que decidir ahora, piénsalo. A veces la rutina nos roba hasta la curiosidad, dijo, y su tono cargado de doble sentido me arrancó una sonrisa involuntaria. Quizá, dije, fingiendo indiferencia, aunque mi pulso se aceleró, colgué, mirando la cocina como si fuera un escenario vacío después de la última función. Sabía que debía decir que no. Sabía que lo prudente era mantener las distancias, pero la mera posibilidad de vernos fuera de casa, de compartir algo solo nuestro, era como una chispa en un prado seco. Me senté frente al armario, sin saber qué ponerme, eligiendo y descartando blusas y faldas como si fuera a una cita clandestina y no a una simple galería de arte. Terminé por elegir algo sencillo, pero debajo, la misma lencería del día anterior, como si llevarla puesta pudiera protegerme del remordimiento. Llegué a la galería temprano, dudando de mi decisión a cada paso. El edificio era blanco y frío. Las paredes cubiertas de cuadros abstractos y esculturas modernas. Lo vi esperándome junto a la entrada, elegante y sereno, como si nada pudiera alterarlo. Me saludó con una sonrisa leve, y por un instante sus dedos rozaron mi brazo. Ese simple gesto me sobresaltó más que cualquier palabra. Caminamos entre las obras, fingiendo ser dos personas normales, pero cada cuadro, cada rincón, se convertía en un refugio para miradas robadas y palabras no dichas. Nos detuvimos frente a una pintura de tonos rojos y naranjas, una figura femenina envuelta en luces y sombras. ¿Te gusta?, me preguntó en voz baja. No sé si entiendo el arte moderno, dije, esforzándome por sonar ligera. A veces no se trata de entender, sino de sentir. Hay cosas que solo existen si alguien se atreve a mirarlas de verdad. Su frase me atravesó, y durante unos segundos solo escuché el ritmo sordo de mi corazón. Seguimos recorriendo la galería. Él me contaba anécdotas de juventud, historias de viajes lejanos, recuerdos de su esposa fallecida que solía burlarse de sus gustos artísticos. Hablaba con una sinceridad desarmante, mezclando humor y nostalgia, y en ese espacio, lejos de la mirada de la familia, yo también me permití relajarme, mostrarme sin la máscara de madre, esposa, anfitriona perfecta. Nos sentamos en una pequeña cafetería dentro del recinto, donde el murmullo de las conversaciones ajenas nos hacía invisibles. Él pidió 2 cafés y un trozo de tarta, diciendo que debía consentirme por haber aceptado acompañarlo. Me observó en silencio un momento. Y en su mirada había una mezcla de ternura, deseo y un toque de desafío. No deberíamos estar aquí, ¿verdad?, susurró, casi con diversión. Quizá no. Pero no me arrepiento, le respondí, y supe que era la verdad. La conversación se volvió más íntima. Me preguntó si era feliz, no como esposa o madre, sino como mujer. Dudé antes de contestar. La felicidad no es un estado permanente. A veces me siento agradecida, otras veces,
invisible. Nadie debería acostumbrarse a la invisibilidad, dijo, y sus palabras se quedaron colgadas en el aire. De regreso a casa, el silencio en el taxi. Fue un bálsamo y una tortura. Me apoyé en la ventana, viendo desfilar los edificios como si fueran escenarios ajenos a mi vida real. Al llegar, sentí el impulso de mirarme al espejo antes de entrar. Vi en mi reflejo a alguien diferente, una mujer con un secreto, con una historia a punto de desbordarse. La rutina familiar me aguardaba al cruzar la puerta, la televisión encendida, el sonido de las noticias, mi marido revisando papeles en el escritorio. Fingí normalidad, preparé la cena, pero mi mente seguía bailando entre los cuadros y las frases de mi suegro. Por la noche, en la cama, sentí la distancia entre los cuerpos como una frontera imposible. Él dormía plácidamente, y yo, por primera vez en mucho tiempo, deseé estar en otra parte. Cerré los ojos, reviviendo cada palabra, cada roce, preguntándome si era posible, o incluso deseable, volver atrás. Pero ya lo sabía, era demasiado tarde para retroceder, y así, en el silencio, la esperanza y el temor se fundieron en un mismo latido, dándome la certeza de que el deseo tiene sus propios caminos, y yo apenas empezaba a recorrerlos. Durante los días siguientes, la rutina intentó tragarme con la fuerza silenciosa de lo inevitable. Me volqué en los quehaceres, en la casa y en los mensajes familiares, intentando construir un muro de normalidad alrededor del deseo que seguía ardiendo, subterráneo, bajo mi piel. Pero todo lo que antes era un refugio comenzó a volverse extraño, como si la casa, los muebles, la costumbre de preparar la mesa para dos, fueran de otra persona. Las mañanas, que antes me pertenecían, ahora estaban llenas de recuerdos de la galería, el roce de su mano, el calor de su risa, la forma en que mis pensamientos volvían una y otra vez a esos instantes robados. Mi marido parecía más ausente que nunca, sumergido en sus llamadas de trabajo y en la organización de la próxima escapada familiar. Había propuesto un fin de semana en la costa, en una casa alquilada para toda la familia, como si con ese gesto pudiera restaurar una armonía perdida hacía años. No me atreví a oponerme. Era más fácil seguir el guión, asentir y prepararlo todo, que admitir siquiera ante mí misma que no quería esa perfección impostada, sino la intensidad peligrosa de lo prohibido. El viaje fue una coreografía de sonrisas y silencios. En el auto, los hijos conversaban animados, mientras yo me limitaba a mirar por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba de la ciudad al mar. Sentía el peso de su presencia a mi lado. Mi suegro viajaba en el asiento delantero, pero cada gesto, cada palabra entre nosotros, estaba cargada de significado oculto. En las paradas para descansar, buscaba mi mirada en el reflejo de las ventanillas, y yo respondía con pequeñas sonrisas, apenas perceptibles para los demás. Al llegar, la casa en la costa nos recibió con la promesa del aire salado y la posibilidad de perderse entre sus habitaciones blancas. La familia entera se repartió las tareas, unos organizaban la cena, otros se acomodaban en los dormitorios. Yo, de manera deliberada, elegí la habitación que daba al mar, buscando la excusa de la vista para refugiarme en la soledad. Pero la soledad era relativa. Apenas cerré la puerta, sentí el impulso de revisar mi bolso, el pequeño estuche de terciopelo con el collar que mi suegro me había dado en secreto en la galería. No era un regalo inocente, sino una invitación a un juego que solo nosotros comprendíamos. Aquella noche, después de cenar, propuso dar un paseo por la playa. La invitación era abierta, pero solo yo la acepté. Los demás se quedaron en la casa, entretenidos con juegos de mesa y música. Caminamos lado a lado, en silencio al principio, escuchando el crujido de la arena bajo los pies. El mar oscuro y la brisa salina creaban una intimidad inesperada, como si el mundo exterior se hubiera retirado para dejar que nuestras voces flotaran libres. ¿Recuerdas la primera vez que vinimos aquí?, me preguntó, la voz cargada de nostalgia. Era todo tan distinto, respondí. La frase, simple, contenía siglos de sentimientos. Nada es igual después de ciertos momentos. Sus palabras no eran solo para la noche, sino para lo que estábamos viviendo. Me atreví a mirarlo de frente, y en esa mirada reconocí el cansancio y la vitalidad de alguien que ha visto pasar demasiadas vidas. Caminamos despacio, compartiendo confidencias, confesándonos secretos pequeños, y otros no tanto, permitiendo que la distancia entre nosotros se desvaneciera con cada paso. Sentí la tentación de rozar su mano, de acortar el espacio entre ambos, pero me contuve.
Había aprendido a temer tanto a la pérdida como al deseo. Al volver a la casa, encontré a mi marido dormido en el sofá, los demás apagando las luces y subiendo las escaleras. Me encerré en mi habitación, me desnudé lentamente, y por primera vez en mucho tiempo me contemplé en el espejo con detenimiento. El collar oculto bajo mi blusa, la piel levemente erizada, el cansancio en mis ojos. Me sentía distinta, atravesada por una electricidad callada. Elegí para dormir un camisón de seda, uno que me abrazaba el cuerpo, y me tumbé sobre las sábanas frías, escuchando el rumor lejano del mar. El día siguiente trajo consigo esa misma tensión, como un perfume imposible de disimular. El desayuno fue un desfile de cortesías y bromas familiares, pero bajo la mesa, sentía la mirada de mi suegro recorrerme como si desnudara capas de mi historia. El clima parecía más cálido de lo normal, y aproveché para usar un vestido ligero, dejando que la tela bailara con cada brisa, que el sol me acariciara la piel. Preparar la comida, servir la mesa, atender a todos, se volvió un ejercicio de disimulo. Todo mi cuerpo vibraba con el recuerdo de la noche y la anticipación de cualquier encuentro casual. Por la tarde, él me sorprendió en la terraza, ofreciéndome un pequeño paquete. Era una pulsera sencilla, de cuentas azules, tan discreta que solo yo podía saber su significado. La acepté sin palabras, sintiendo el roce de sus dedos al colocarla en mi muñeca. Nadie lo notó, o al menos eso quise creer. Ese día, al caer la noche, la casa volvió a llenarse de voces. Pero yo, sentada junto a la ventana, sentí que había atravesado una frontera sin retorno. Ahora cada minuto era una espera, una cuenta atrás hacia algo que aún no podía nombrar, pero que sabía, con absoluta certeza, que ya no podría evitar. Y mientras la familia reía abajo, yo comprendí que la vida, a veces, nos obliga a elegir entre la seguridad de lo conocido y el vértigo de lo prohibido. Esa noche, mientras escuchaba el mar desde la cama, deseé no dormir, solo para prolongar ese momento suspendido, ese límite entre lo que era y lo que estaba a punto de ser. El día amaneció con una luz extraña, casi plateada, que entraba a raudales por las ventanas del dormitorio. La casa en la costa estaba en silencio, cada uno de los miembros de la familia sumido en su propio ritual matinal, pero yo sentía el pulso acelerado y la ansiedad recorriéndome el cuerpo. Me vestí con deliberada lentitud, escogiendo un vestido liviano que dejaba respirar la piel, debajo el mismo conjunto de lencería de encaje que la noche anterior había elegido para dormir. Había algo adictivo en la posibilidad de sentirme distinta, más viva, aunque nadie más pudiera notarlo. Bajé temprano a la cocina. El aroma del café se mezclaba con el olor a pan recién hecho y sal marina. Encontré a mi suegro junto a la puerta trasera, ya listo para salir. En sus manos llevaba la bolsa del mercado y una sonrisa cómplice, como si ambos estuviéramos a punto de iniciar una travesura compartida. Nadie más quiso acompañarnos esa mañana al mercado. Los jóvenes preferían dormir, mi marido decía estar cansado y quería quedarse leyendo en el porche. Así que salimos solos, la puerta cerrándose a nuestras espaldas con un leve clic que sonó a promesa y a peligro. El mercado era un laberinto de colores y olores. El bullicio de los puestos, los gritos de los vendedores, el perfume de las frutas frescas y el marisco, todo parecía más intenso, más real. Caminamos entre la gente como si fuéramos una pareja cualquiera, compartiendo bromas discretas, discutiendo sobre los mejores ingredientes para la comida familiar. Había una fluidez nueva en nuestra conversación, una ligereza que hacía que las palabras se deslizaran fácilmente, sin miedo a la sospecha. A ratos, nuestros brazos se rozaban, nuestras manos se encontraban de manera accidental, y por un segundo, el mundo se detenía. En un rincón menos transitado del mercado, mientras elegíamos especias y verduras, él me miró de una forma que anuló la distancia y la historia entre nosotros. El tiempo pareció ralentizarse, y el ruido del entorno desapareció. Me sentí expuesta, desnuda bajo esa mirada, y al mismo tiempo poderosa, capaz de cualquier cosa. Me acerqué más, fingiendo interesarme por unas frutas en la mesa. Él aprovechó ese instante para rozar mi espalda con la yema de los dedos, tan sutilmente que nadie a nuestro alrededor podía sospechar nada. El gesto fue tan fugaz como eléctrico, me erizó la piel y me hizo sonreír involuntariamente. Caminamos hasta la esquina más alejada del mercado, entre puestos casi vacíos. Allí, bajo la sombra de una pérgola cubierta de bugambilias, nos detuvimos fingiendo discutir sobre el precio de unos tomates. ¿Estás bien?, murmuró él, la voz apenas audible sobre el murmullo de la gente. No sé qué estoy haciendo,
susurré, sintiendo la voz temblar. El silencio entre nosotros era más intenso que cualquier palabra. De pronto, él tomó mi mano con decisión. La apretó con fuerza, y en un gesto que parecía inevitable, se inclinó hacia mí. Nuestros labios se encontraron en un beso contenido, largo y profundo, sin urgencia pero lleno de significado. En ese momento, no existía el mercado ni la familia ni los años de historia compartida, solo estábamos él y yo, dos adultos extraviados buscando calor y sentido en medio del caos. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos brillantes. El pulso acelerado y una culpa dulce bailando en la sangre. Regresamos a la casa con las bolsas llenas y la sensación de haber cruzado otra frontera. Por el camino apenas hablamos, intercambiando miradas y sonrisas tímidas, cómplices de un secreto que ahora ardía demasiado cerca de la superficie. Al llegar, el bullicio de la familia nos devolvió a la realidad. Mi marido salió al porche a recibirnos, agradecido por los víveres, sin notar la tensión que flotaba entre nosotros. Los hijos se quejaban del calor, pidieron bebidas frías y se dedicaron a preparar la comida. Yo me encerré en el baño unos minutos, necesitando respirar, lavándome las manos una y otra vez como si pudiera borrar el rastro de sus dedos, de su boca, de la tentación. Esa tarde, la casa se llenó de risas y voces. Pero yo, cada vez que cruzaba una habitación, buscaba su figura en el reflejo de las ventanas, escuchaba su voz entre las de los demás, sentía el latido constante de la memoria en el centro del pecho. Durante la comida, noté que mi marido me observaba más de lo habitual. Me preguntó si me sentía bien, si estaba cansada o preocupada. Respondí con evasivas, pero no pude evitar bajar la mirada y sentir cómo el aire entre nosotros se volvía más espeso, más cargado de sospecha y presentimientos. Por la tarde, mientras todos dormían la siesta, salí al balcón a leer. No pude concentrarme. El sonido del mar me arrullaba, pero mi cuerpo aún recordaba el calor de la mañana, la manera en que el deseo puede transformar la culpa en una necesidad feroz. Cuando el sol comenzó a ponerse, mi suegro cruzó el balcón para despedirse antes de ir a caminar por la playa. Su mano se apoyó levemente en mi hombro, y ese gesto, visto desde afuera, no tenía nada de especial. Pero yo sabía lo que significaba, un «te veo», un «no termina aquí». Él se marchó con los bolsillos llenos de arena y los ojos llenos de futuro, y yo me quedé de pie, observando el horizonte, entendiendo que, aunque no sabía cómo terminaría todo, ya no podía imaginar mi vida sin ese fuego ardiendo bajo la superficie. Esa noche, al preparar la cena, me sorprendí pensando en los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos, la forma en que él me miraba al servirle el vino, el modo en que mi marido suspiraba cansado tras cada bocado, la risa de los hijos resonando por la casa. Mi mundo, antes tan sólido y ordenado, ahora era un paisaje de grietas y posibilidades. Me acosté tarde, envuelta en una ansiedad dulce y amarga. En la oscuridad, mientras escuchaba la respiración tranquila de mi marido a mi lado, sentí que el cuerpo entero me ardía de vida, de remordimiento, de anticipación. El mar seguía su curso allá afuera, ajeno a todo. Dentro de mí, las olas rompían una y otra vez contra la orilla de lo prohibido. Sabía que ya no habría vuelta atrás. Regresar a la ciudad después de aquel viaje a la costa fue como volver a un escenario conocido, pero desprovisto de sentido. La rutina intentaba retomar el control de mis días, pero ahora era como una música lejana que ya no me movía igual. Me despertaba antes del amanecer, con el cuerpo envuelto en una energía nerviosa, entre el deseo de volver a la calma y la certeza de que esa calma ya no me pertenecía. Las paredes de nuestra casa parecían más estrechas, cada rincón cargado de una expectativa silenciosa. Miraba a mi marido preparar su café, contestar mensajes, organizar su agenda, y en cada gesto, reconocía la ternura de lo familiar y el dolor de lo inalcanzable. Pasaron los días y me aferré a los hábitos de siempre, ir al supermercado, ordenar los armarios, responder a los mensajes de los hijos, cumplir con mi papel de esposa y madre. Pero debajo de la superficie, algo palpitaba. El recuerdo del mercado, del beso robado, del roce de sus dedos, se mezclaba con el olor a detergente y la monotonía de la tarde. En cada espejo, me encontraba con una versión nueva de mí misma, más atrevida y más cansada, una mujer consciente de sus deseos y sus límites. Mi suegro y yo nos cruzábamos en reuniones familiares, cumpleaños y visitas improvisadas. El primer reencuentro después del viaje fue en una comida de domingo, en casa de uno de los hijos. El bullicio de los nietos, las bromas y el olor a asado llenaban el ambiente de una falsa normalidad. Él y yo apenas intercambiamos palabras, pero
Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una descarga eléctrica recorriéndome la espalda. En un momento, cuando me dirigía a la cocina, lo encontré solo, limpiando unas copas junto a la ventana. El silencio era denso y casi irrespirable. ¿Estás bien?, preguntó, en voz baja, como si la pregunta ocultara mil significados. No lo sé. No puedo dejar de pensar. Respondí, también susurrando, sabiendo que cualquier palabra podría ser escuchada. Sus dedos rozaron los míos, apenas un segundo, pero la fuerza de ese contacto era como una promesa incumplida. Me alejé enseguida, volviendo al bullicio del comedor, intentando recomponer mi expresión. Pero la tranquilidad no volvió. Al contrario, se hizo más difícil fingir. Las noches se convirtieron en un campo de batalla. Mi marido, quizá notando mi distancia, intentó acercarse de nuevo, me invitó a cenar, preparó mi postre favorito, incluso compró flores sin motivo. Recuerdo la noche que organizó una cena íntima en casa, con velas y música suave. Me senté frente a él, vestida con uno de mis vestidos favoritos, el que él siempre elogiaba. Conversamos sobre el pasado, sobre los hijos, sobre sueños que alguna vez compartimos. Él intentó tomar mi mano sobre la mesa, y por un momento sentí una punzada de culpa tan profunda que me dieron ganas de llorar. Pero también sentí que mi cuerpo respondía con una especie de frialdad automática. Acepté el gesto, sonreí y fingí una cercanía que ya no podía sentir de verdad. Cuando subimos al dormitorio, intentó abrazarme, besarme, buscar ese contacto que antes era sencillo y espontáneo. Me dejé llevar, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en el mercado, en la playa, en los encuentros furtivos y en el vértigo de lo prohibido. Cada caricia suya era un recordatorio de lo que había cambiado. Ya no era solo la amante de su rutina, ahora era una mujer dividida entre la costumbre y la pasión. La culpa me acompañó durante días. Probé a cambiar de peinado, a arreglarme más para él, a preparar cenas especiales, a buscar temas de conversación. Pero era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. La ternura seguía allí, pero el deseo se había fugado a otra parte. Con mi suegro, la relación se volvió más secreta y peligrosa. Ya no necesitábamos palabras para entendernos, bastaba un gesto, una mirada, un pequeño mensaje dejado en un libro o un regalo sin destinatario claro. Las tardes solitarias en casa se llenaron de anticipación, esperando el sonido del timbre. La posibilidad de una visita inesperada. A veces pasaban semanas sin vernos a solas, y entonces el deseo se volvía insoportable, como una fiebre muda. Una tarde, después de una visita familiar, mi suegro se ofreció a llevarme a casa en su auto. El trayecto fue breve y silencioso, pero al despedirse, tomó mi mano con firmeza y la besó. Nadie nos veía, pero la culpa y el alivio me recorrieron como un escalofrío. Al llegar a casa, subí corriendo las escaleras, cerré la puerta y me recosté en la cama, incapaz de distinguir si lo que sentía era felicidad o pánico. Las semanas siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos de soledad. Mi cuerpo era ahora territorio de dos mundos, el del deber y el del deseo. A veces, en la noche, abrazaba a mi marido y sentía lástima por él y por mí, por todo lo que estábamos perdiendo sin darnos cuenta. Y sin embargo, no podía renunciar. No podía dejar de buscar esos minutos robados, esas miradas que me devolvían la juventud y el vértigo, ese amor prohibido que me recordaba, cada día, que todavía estaba viva. Así, en ese equilibrio imposible, mi vida se fue llenando de silencios densos y de anhelos imposibles. No sabía hasta cuándo podría sostener ese juego, pero tampoco podía imaginarme dejándolo atrás. Solo una cosa era cierta, la calma, la que tanto había anhelado durante años, ahora era un fantasma imposible de recuperar, y cada noche, al apagar la luz, me preguntaba si valía la pena todo lo que estaba arriesgando, solo por sentir, aunque fuera por un instante, que aún podía arder por dentro. Los días siguientes se transformaron en una coreografía tensa de apariencias y silencios. Las reuniones familiares, los almuerzos de domingo y las visitas inesperadas eran ahora un campo minado, donde cada gesto, cada mirada, podía delatarnos. Sentía el peso de las sospechas en el aire, sobre todo desde que mi marido, atento a mis cambios, comenzó a observarme con una cautela silenciosa, como si buscara en mi rostro respuestas para preguntas que aún no se atrevía a formular. Me perseguía la sensación de que los muros de la rutina comenzaban a agrietarse bajo la presión de lo que habíamos construido en secreto. La tarde del gran almuerzo familiar, la casa vibraba con la energía caótica de hijos, nueras y nietos. Las voces se entrelazaban, los platos iban y venían, el vino corría generoso.
Yo me movía entre la mesa y la cocina, sintiendo la mirada de mis suegros sobre mí, una corriente subterránea imposible de disimular. Mi marido, con una sonrisa forzada, se esforzaba en mantener la conversación animada, pero su voz sonaba hueca, como si cada palabra fuera una piedra más en el muro invisible que crecía entre nosotros. Durante la comida, uno de los hijos hizo una broma inocente sobre el equipo secreto, que éramos mi suegro y yo, siempre de acuerdo en todo, siempre entendiendo los gustos de todos, organizando detalles pequeños. Las risas estallaron en la mesa, pero debajo del bullicio sentí como la sangre me subía a la cara. Mi marido me miró entonces con una mezcla de duda y desconcierto, y el silencio se hizo espeso unos segundos, hasta que otro de los hijos desvió la atención con una anécdota trivial. El resto de la tarde fue un equilibrio precario. Mi marido me pidió ayuda para buscar unos documentos en el despacho, cerrando la puerta tras de nosotros. Noté la tensión en su cuerpo, la forma en que me miraba buscando algo más allá de mis palabras. ¿Estás bien últimamente?, me preguntó, con voz grave. Sí, claro. ¿Por qué? Te noto distraída, distante a veces. Es el trabajo. La casa, las preocupaciones de siempre. No pasa nada, pero ambos sabíamos que mentía. El silencio entre nosotros era tan denso que costaba respirar. Me limité a ordenar los papeles, fingiendo concentración, mientras él fingía no ver el temblor. De mis manos. Cuando salimos del despacho, todo parecía igual, pero la herida invisible había quedado abierta. La noche llegó con una mezcla de agotamiento y ansiedad. Después de la cena, mientras todos conversaban en la sala, salí al balcón para tomar air. El frescor me ayudó a ordenar las ideas, pero el miedo a que todo saliera a la luz era cada vez más real. Escuché pasos detrás de mí y reconocí el sonido leve de los zapatos de mi suegro. No dijo nada, pero su presencia era suficiente para reconfortarme y angustiarme al mismo tiempo. Más tarde, cuando la casa finalmente se vació de voces, subí a la habitación y me detuve frente al espejo. Me vi a mí misma, desmaquillándome lentamente, notando la línea de cansancio bajo los ojos y el brillo irreal en la mirada. Era una mujer que había cruzado demasiadas fronteras, que ya no podía retroceder, pero tampoco sabía cómo avanzar sin destruir lo poco que quedaba en pie. Esa noche, mi marido se acostó a mi lado y permaneció despierto largo rato. Sentí su respiración pesada, su cuerpo dándose vuelta una y otra vez. Yo fingía dormir, pero por dentro era un torbellino. El contacto de sus dedos sobre mi espalda fue torpe, inseguro, buscando una reconciliación muda. Me giré hacia él, aceptando el abrazo con una resignación triste. No hubo palabras, solo un deseo silencioso de que la noche terminara rápido. En la oscuridad, sentí la ausencia de mi suegro más que nunca. Supe, sin decirlo, que algo iba a cambiar pronto, que la tensión acumulada no podía sostenerse eternamente. Y por primera vez sentí miedo de las consecuencias, de lo que podríamos perder, pero también sentí, debajo de todo, la inquebrantable necesidad de seguir adelante, de buscar una verdad más allá de las máscaras. Sabía que el final estaba cerca, pero aún no podía imaginar su forma, solo podía aferrarme a la esperanza de que, cuando todo saliera a la luz, no me quedaría completamente sola. La tensión no desapareció en los días posteriores al almuerzo familiar, sino que se intensificó, ocupando cada rincón de la casa. Era como un perfume invisible que lo impregnaba todo: los saludos en la cocina, el roce de las manos al pasar un plato, las conversaciones a media voz en los pasillos. Incluso las tareas más simples se volvían insoportables bajo esa presión constant. Ya no podía mirar a mi marido sin sentir una punzada de culpa, ni estar cerca de mi suegro sin desear un momento de respiro, aunque fuera a costa de un nuevo riesgo. Pasé varias noches en vela, preguntándome cuándo y cómo estallaría esa verdad que amenazaba con destrozarlo todo. Cada vez que mi marido se acercaba, buscaba alguna excusa para evadir su contacto. A veces me sentaba en la sala con un libro abierto, fingiendo leer, o simulaba cansancio para acostarme temprano. Pero el verdadero agotamiento era mental, la guerra interior de desear lo prohibido y temer el derrumbe inminente. La rutina se convirtió en una prisión. Preparaba la comida sin apetito, ponía la mesa con movimientos automáticos, contestaba mensajes de los hijos y amigas como si viviera otra vida, lejana y ajena. Hasta el reflejo en el espejo parecía el de una desconocida, alguien cansada de fingir, alguien que ya no encontraba refugio en ninguna parte. Una tarde de lluvia, cuando la ciudad parecía apagada y triste, mi suegro me llamó por teléfono. Su voz, grave y contenida, tenía una urgencia que me hizo temblar.
Me preguntó si podía encontrarme con él en el parque cercano, lejos de la casa y de las miradas indiscretas. Dudé unos segundos, pero la soledad pesaba demasiado y acepté. Caminé hasta el parque bajo el paraguas, con el corazón desbocado y las manos frías. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas, un aroma denso que me hizo pensar en la inevitabilidad de lo que estaba a punto de suceder. Lo encontré bajo un árbol, vestido de oscuro, con el rostro más serio de lo habitual. No hubo necesidad de saludos formales, nos miramos a los ojos, y todo lo que no podíamos decir en voz alta quedó flotando en ese espacio húmedo y silencioso. Él fue el primero en hablar, con voz cansada y un poco rota. «Esto no puede seguir así», dijo, sin rodeos. «Nos estamos destruyendo, y destruiremos a los demás si seguimos», no respondí enseguida. Me senté a su lado en el banco, mirando las gotas que caían de las ramas. «No sé cómo parar», admití, sintiendo el peso de cada palabra. «Yo tampoco, pero ya no quiero verte sufrir. No quiero que esto nos consuma del todo». Por primera vez desde que todo comenzó, lloré frente a él. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de impotencia y miedo, de saberme incapaz de volver a la mujer que fui. Mi suegro tomó mi mano y la sostuvo en silencio, apretándola con una ternura que dolía. Nos quedamos así, bajo la lluvia, hablando poco, compartiendo el silencio, dejándonos llevar por la melancolía y la nostalgia. Hablamos de la familia, de la culpa, de la imposibilidad de seguir adelante sin lastimar a nadie más. Por un momento, pensé que podríamos despedirnos para siempre y que la historia terminaría allí, en ese banco mojado, entre las sombras de los árboles y el murmullo lejano de la ciudad. Pero la despedida fue imposible. Al separarnos, sentí que el vacío era aún más insoportable que la culpa. Volví a casa arrastrando los pies, empapada de lluvia y de tristeza, incapaz de mirar a mi marido a los ojos. Esa noche, apenas probé bocado en la cena. Fingí dolor de cabeza y me encerré en el baño, llorando de nuevo, sin fuerzas ya para resistirme a la verdad. Me miré al espejo y vi una mujer derrotada, arrugada antes de tiempo por el peso de sus propias decisiones. El día siguiente fue un desfile de silencios incómodos. Mi marido preguntó si me sentía bien, si necesitaba algo, pero yo apenas podía contestar. Él notó mi distancia, pero no hizo más preguntas, como si temiera escuchar respuestas que no podría soportar. Durante la semana, intenté retomar el control. Preparé comidas especiales, ordené la casa hasta el cansancio, respondí a todos los mensajes familiares con entusiasmo forzado. Pero nada devolvía el color a los días, nada podía borrar el hueco que sentía en el pecho. Las noches eran las peores. Escuchaba la respiración lenta de mi marido a mi lado, pensaba en mi suegro y sentía una nostalgia feroz, como un grito mudo. En uno de esos insomnios, me levanté y abrí la ventana. El aire frío de la madrugada me hizo temblar, pero también me despejó la mente. Sabía que no podía seguir viviendo en ese limbo, ni traicionando a todos ni a mí misma. El siguiente encuentro con mi suegro fue breve, accidental, en la entrada del supermercado. Nos miramos un instante y entendí que ambos estábamos desgastados, que la pasión se había mezclado con el agotamiento y el miedo. Intercambiamos algunas palabras banales, una sonrisa triste, un roce de manos al despedirnos, y nada más. Esa tarde, cuando mi marido llegó a casa, me miró largamente antes de decir nada. Su silencio era diferente, más denso, casi definitivo. Supe entonces que, tarde o temprano, la verdad encontraría el modo de salir a la luz, y que ninguno de los tres podría salir ileso de ese naufragio. Aquella noche, acostada en la oscuridad, me di cuenta de que el deseo y la culpa ya no bastaban para sostener el secreto. Algo tenía que romperse. Algo tenía que decidirse, aunque doliera más que todo lo vivido hasta ahora y por primera vez. En meses, sentí una especie de calma, la certeza de que, pase lo que pase, la mentira no podía durar para siempre. Estaba lista, o al menos quería creerlo. La mañana que todo cambió amaneció más clara de lo habitual. El aire en la casa era extraño, inmóvil, como si los objetos también esperaran un desenlace. No dormí casi nada, mis pensamientos habían dado vueltas en la oscuridad, encadenando recuerdos, palabras nunca dichas y los rostros de quienes, sin saberlo, habitaban un escenario construido con secretos. Preparé el desayuno con movimientos lentos, casi solemnes. Mi marido apareció en la cocina con los ojos enrojecidos, señal de que tampoco había dormido bien. Nos miramos apenas, como dos desconocidos que intuyen un final sin animarse a nombrarlo. El silencio era tan denso que cada ruido, el crujido de la tostada, el hervor del agua, el roce de la taza sobre la mesa, parecía una señal.
Intenté decir algo banal, preguntar por su agenda, pero él me interrumpió antes de que pudiera abrir la boca. Necesito hablar contigo, dijo, y su voz no admitía evasivas. Nos sentamos en el comedor, frente a frente. En sus manos tenía una caja pequeña, de esas donde suelo guardar mis joyas. La reconocí enseguida, era el estuche de terciopelo donde había guardado el collar que me regaló mi suegro. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. ¿Quieres explicarme esto?, preguntó, colocando el estuche sobre la mesa. No intenté mentir. Durante unos segundos busqué las palabras, pero solo encontré cansancio. Bajé la mirada, aceptando el peso de la vergüenza, pero también sintiendo, en el fondo, un extraño alivio. No puedo seguir fingiendo, dije en voz baja. Sé que te he fallado, sé que esto no tiene perdón. Él suspiró, sus ojos eran un campo arrasado. ¿Por qué?, preguntó sin rabia, solo con un dolor antiguo, como si el tiempo lo hubiera ido vaciando por dentro. No lo sé. No me sentía viva. Había partes de mí que ni yo recordaba y que solo resurgieron al sentirme vista, deseada otra vez. El silencio se hizo interminable. Escuché el eco de los pasos de mi suegro en el pasillo, el roce de la puerta al cerrarse. Nadie alzó la voz. Nadie pidió explicaciones que ya eran inútiles. Mi marido recogió el estuche y subió a la habitación. Me quedé sola, sentada a la mesa, mirando el mantel y las tazas, los rastros de una vida compartida y la sombra definitiva de mi error. Quise llorar pero no pude. Era como si todo el dolor, la culpa y el amor propio se hubieran consumido de golpe. Salí al jardín, la luz tibia de la mañana me envolvía los hombros. El aire olía a hojas secas y a tierra húmeda, y por un momento imaginé cómo sería volver a empezar, lejos de todo, sola, sin las ataduras de los años y las promesas rotas. Pero la soledad era tan temible como el escándalo. Mi Saint-Anne. El banco de piedra y dejé que la tristeza me habitara entera, sin máscaras, sin mentiras. Mi suegro apareció un rato después, buscándome con la mirada. Se sentó a mi lado, en silencio. No hubo caricias ni confesiones. Solo el cansancio de dos personas que habían llevado el deseo más allá de sus límites, y ahora se enfrentaban a las consecuencias. No podía ser de otra manera, murmuró él, con la voz quebrada. Nadie puede vivir mucho tiempo escondiéndose de sí mismo, no. Nadie, contesté, y sentí en esa palabra toda la verdad. El día transcurrió entre pasos suaves, puertas cerradas y conversaciones en susurros. Nadie mencionó lo sucedido. Era como si la casa entera se hubiera sumido en una tregua frágil, a la espera de una decisión definitiva. Por la noche, me miré en el espejo del dormitorio. Vi el rostro de una mujer marcada por el deseo y la culpa, por la pérdida y la revelación. No me odié. No me justifique. Por primera vez, me permití sentir compasión por esa parte de mí que había arriesgado todo por un poco de vida, de luz, de ser vista y tocada como hacía años no ocurría. La historia no tuvo un final ruidoso. No hubo gritos, ni portazos, ni escándalos. Solo el lento desmoronarse de lo construido, la certeza de que el amor a veces no basta y que el deseo puede ser tanto un motor como una condena. Esa noche, al acostarme, entendí que nada volvería a ser igual. Que tendría que aprender a vivir con las ruinas, a levantar algo nuevo sobre ellas. Cerré los ojos sabiendo que, a pesar del dolor, había una verdad incuestionable. Durante un tiempo, fui otra vez la dueña de mi propia vida, y aunque el precio fue alto, no me arrepentía de haber sentido, de haber estado realmente despierta, y en el silencio oscuro del cuarto, por primera vez en meses, sentí que, aunque sola, era real.